Prepárate para comenzar a escuchar la palabra del Señor. El título que hoy quiero compartir contigo es Mis determinaciones para el año 2021. Y quiero compartir contigo una porción de las Escrituras que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo número 5 del verso 11 al 14. Ahí vamos a encontrar algunas de estas determinaciones para este año 2021. El verso número 11 comienza: por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima por amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. No cabe dudas que la primacía del agradecimiento en el año 2020 para muchos se lo llevó la fórmula: fui librado de la muerte, que produjo en muchos el COVID-19. Quizás para muchos eso fue lo más importante, por lo cual deberían de dar gracias a Dios este año que pasó. Es normal que muchos le den gracias a Dios por ser librado de la muerte. Eso es algo muy común en el ser humano. Una vez que Dios nos libra de la muerte, pues rápidamente nosotros invocamos el nombre del Señor y le damos gracias a Dios por ser librado de la muerte, de un accidente o de cualquier situación en la cual hayamos pasado. Sin embargo, con esto no quiero decir que yo no le di gracias a Dios por ser librado de la muerte. Sí lo hicimos. Acá en casa compartimos y también le dimos gracias a Dios por haber sido librados por ahora de la muerte que produjo el COVID-19. Sino que el enfoque debería ser otro. El enfoque debería ser: ¿para qué Dios me libró de la muerte, de la pandemia del COVID-19? Donde hasta la fecha del 23 de diciembre del 2020 hay un total aproximadamente de 1.7 millones de personas que han fallecido a nivel mundial a causa del virus COVID-19. Creo que aparte de toda esta realidad que vengo compartiendo contigo, la visión debería cambiar, debe cambiar. Y que pensemos qué hubo del conocimiento de Dios en mi vida en este año 2020 que pasó. ¿A cuántos les pude compartir el evangelio y fueron librados de las cadenas del pecado? ¿Cuánto he conocido este año que pasó, 2020, de Dios, de Cristo y de su palabra? ¿Cómo estuvo mi compromiso con la iglesia local a la cual pertenezco y domingo por domingo, días entre semana, me congrego con los demás hermanos en la fe? ¿Qué libro de la Biblia estudié en el cual me ayudó a crecer más y conocer más a Dios y proporcionar no solamente para mi vida un crecimiento único, sino también que pudiera compartir con otros y ser también de bendición en la vida de otros? ¿Qué hay? ¿Qué evaluación pude hacer del pecado que había en el 2019 que quizás pasó por el 2020 como práctica? Sin embargo, se mantuvo todo el 2020 el mismo pecado que había en el 2019. Otra pregunta que deberíamos hacernos: en este año 2020, ¿me acerqué más a la imagen de Cristo o simplemente me alejé más? Estoy seguro que podríamos hacernos muchas preguntas más, pero muchos están más enfocados en no morir y ser librados de la muerte que hacerse esas preguntas y comenzar el 2020 no tan preocupado por la muerte, porque la muerte no es algo que nosotros debemos temer, sino algo que nosotros debemos contemplar con una anticipación. Porque la Biblia dice en el Salmo 116, verso número 15, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que quiero compartir contigo algunas determinaciones que te van a ayudar a no enfocarte tanto en ser librado de la muerte,
sino que estas determinaciones bíblicas debemos hacerla nuestra durante los 365 días del año 2021. Creo que si las cumplimos estaremos preparados para cualquier contratiempo y para poder vivir una vida cristiana que pueda también influenciar a otras personas. Podemos decir que terminamos el 2020, pero no podemos asegurar que terminaremos el 2021. Así que mi oración y mi estudio en estos momentos es que tú puedas vivir cada día como si fuera el último. Estas determinaciones que hoy quiero compartir contigo las he dividido en 3 grupos. Por lo tanto, este es el primer grupo que hoy estaré compartiendo contigo. Las he dividido en determinaciones personales, determinaciones eclesiásticas y determinaciones doctrinales. Y quiero comenzar por este primer grupo que te acabo de decir, determinaciones personales. El verso número 11 de Tesalonicenses, capítulo número 5, primera carta, Pablo comienza con una exhortación y es una determinación. Consolaos los unos a los otros. Siempre hay lugar para crecer. Mientras velemos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hemos de abundar en el ánimo y la consolación mutua los unos con los otros. Cuando nosotros nos consolamos mutuamente, evidentemente estamos dando una muestra de que Cristo reina en nosotros. Sin embargo, cuando nosotros no nos consolamos en medio de las crisis emocionales, psicológicas, físicas, financieras que hemos estado viviendo todo este año 2020, cuando no estamos dispuestos a ser consolados unos a los otros, hasta cierto punto pudiéramos estar negando que en algún momento de nuestra crisis, de nuestra tribulación, fuimos consolados por Dios. La consolación es una acción recíproca. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a muchos que andan o están atravesando alguna tribulación. Por lo tanto, la razón quizás por la cual muchos no se proponen consolar a otros puede ser que no están pasando por aflicciones y en ese momento no han sido o no han visto ni la misericordia de Dios ni el consuelo que Dios trajo a sus vidas. De hecho, el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo número 1, versos del 3 al 4, él describe esta gran realidad. Él comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Consolar es aliviar el dolor o el sufrimiento, es dar fuerza emocional a alguien que está atravesando por alguna situación o por alguna crisis, de manera que somos consolados y en esa misma medida que nosotros somos consolados y que salimos fortalecidos por el consuelo que Dios nos da, nosotros estamos capacitados y aptos para consolar a aquellos que están atravesando por alguna crisis o por alguna tribulación. Ser consolados por Dios es lo que nos da la posibilidad de ver que no estamos solos en el momento de la aflicción. Qué reconfortante sería llamar a un hermano y preguntarle cómo está. ¿Cómo estás enfrentando esta crisis? ¿Cómo te sientes emocionalmente? Decirle a un hermano que no está solo en este mundo. Tan pronto nos enteramos que está atravesando por alguna tribulación. Decirle a un hermano que puede contar contigo para cualquier emergencia que se pueda presentar en su vida. Qué bueno sería consolar a un hermano solamente con decirle que tú estás orando por él o por ella. Pero parece que el egoísmo de hoy en día no le permite a muchos no solamente poder consolar,
sino tampoco ver la misericordia que Dios ha tenido con él al permitirle que disfrute de los 365 días que duró el año 2021. Quiero decirle que el dar consuelo es una muestra que estás siendo consolado por Dios. Como también quiero decirte, y no lo aseguro porque no soy Dios, que si no estás consolando a otros que están atravesando por alguna tribulación, es porque no estás o no has sido consolado por Dios, o mejor dicho, no has experimentado el consuelo de Dios, ni tampoco has podido ver la misericordia que Dios ha tenido contigo. El consuelo de Dios produce intuitivamente el poder consolar a los demás que están a nuestro alrededor o que están pasando por alguna situación o alguna crisis. Mi pregunta frente a la primera determinación que te quiero dar para este año 2021 es: ¿a cuántos has consolado en este año que pasó? ¿Y a cuántos te propones consolar en este año 2021? La segunda determinación que debes proponerte en este año se encuentra también en el versículo número 11 de la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5, edificaos los unos a los otros. Debemos edificarnos, así como también debemos consolarnos. Como la construcción de un edificio que comienza por la base o el fundamento, luego las paredes, el techo y termina con los detalles de la decoración, así también nosotros debemos edificar las vidas de otros y poner como fundamento el fundamento de Jesucristo, sobre el cual nosotros debemos poner todos los rudimentos de su doctrina y luego poder ir edificando la vida de las demás personas por medio de ese fundamento y la sana doctrina. Por lo tanto, a la luz de la salvación que tenemos en Cristo Jesús y la nueva relación espiritual que nosotros tenemos con Cristo por medio del Espíritu Santo, es imprescindible e importante que los miembros de la iglesia busquen edificarse los unos a los otros. Pablo sugiere que nos edifiquemos los unos a los otros. En otras palabras, se necesita la cooperación y la comprensión de cada cristiano dentro de la congregación para poder lograr una edificación mutua, una edificación sana, pero que a la vez también sea una edificación santa de la iglesia del Señor. Pablo pone la responsabilidad de edificar en términos recíprocos. Él dice que nos debemos edificar los unos a los otros. Es deber de cada creyente edificar a otros dentro de la congregación. Pablo no está reprendiendo a los tesalonicenses en cuanto a la edificación, sino más bien él los anima a que se mantengan en el ministerio de la edificación. La edificación de otros podemos decir que es el resultado de una vida nueva en Cristo Jesús. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, y uno de los resultados que nosotros podemos comenzar a ver o a disfrutar es el poder ayudar a otros en la fe. Para mí, lo más probable que una persona no edifique a otras personas, y lo digo con temor, es que no ha visto, no ha disfrutado de las promesas de Cristo Jesús. Y lo más probable, si una persona no tiene interés desde su desarrollo, desde su crecimiento espiritual, sea quizás un novato en la fe, una persona que hace poco que comenzó, también debemos pensar en eso. Pero creo que nosotros, una vez que hemos pasado de muerte a vida, algo tenemos que aportar. A alguien debemos ayudar, con alguien debemos compartir las virtudes de Cristo. Solamente con testificar y solamente con mostrar lo que Cristo hizo en tu vida es suficiente para que edifiques a otros. Entonces te pregunto, frente a la segunda determinación, ¿a cuánto en el 2020 ayudaste desde tu perspectiva? No tienes que ser pastor, no tienes que ser un gran teólogo, no tienes que tener un PhD. No, para nada. Desde tu perspectiva,
desde tu crecimiento y desarrollo espiritual, ¿a cuántos pudiste edificar en este año 2020 que pasó? La tercera determinación que debes proponerte en este año se encuentra también en los versos 12 y 13 del capítulo número 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Y es que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo instó a los tesalonicenses a que dieran dos cosas a los siervos de Dios. Uno, reconocimiento, y otro, mucha estima, pero en amor. En Hebreos 13:17 encontramos palabras parecidas. Dice así Hebreos 13:17: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítenles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Los pastores, quiero decir, que no están llamados a pastorear cabras. Dice el verso número 17 de Hebreos 13 que lo debo hacer con alegría, pero si tú me lo permites, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. Los pastores nunca pueden desempeñarse en toda medida de sus posibilidades si están sujetos a severas críticas por parte de aquellos a quienes tienen que amonestar y también tienen que enseñar. Por lo tanto, los pastores estamos llamados a pastorear ovejas compradas a precio de sangre en la cruz. La razón por la cual los pastores velamos por tu alma es, en primer lugar, porque es un mandato de Dios, como bien te leí en Hebreos 13:17. Y también porque existe cierto temor a no cumplir ese mandato. Debemos de rendir cuenta cuando lleguemos a la presencia del Señor, cómo te instruimos, cómo te enseñamos en el Señor. En los tiempos del Antiguo Testamento, la cabra podría estar juntamente con las ovejas. En Deuteronomio capítulo 14, verso número 4, dice que se podía comer el buey, la oveja y la cabra. De ahí es de donde sale la expresión como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Y en Mateo 25:32 el Señor alude a esta verdad que te vengo exponiendo. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Las cabras en el juicio de las naciones representan a los perdidos, en contraste con las ovejas. Dios dio el don de pastor para apacentar ovejas destinadas para salvación, no cabras condenadas por su incredulidad y rebeldía y obstinación en el pecado a condenación eterna. Algo que caracteriza a una oveja es que es un animal manso y dócil. De hecho, uno de los padres de la iglesia, Orígenes, explicó la elección de Jesús de animales simbólicos de esta manera. En cuanto a este verso de Mateo 25:32, Orígenes dice lo siguiente: los justos se asemejan a las ovejas, voluntariamente viven y mueren imitando a Cristo, el manso cordero sacrificial. Los impíos son como cabra porque escalan rocas ásperas y escarpadas y caminan en lugares peligrosos. En otras palabras, cuando eres guiado, amonestado, corregido, enseñado por tu pastor, debes comportarte como una oveja simplemente por el bien tuyo. De lo contrario, tu comportamiento se parecerá más al de una cabra. Algo que estarías negando porque Cristo, te repito, no murió por las cabras. Cristo murió por ovejas compradas a precio de sangre. Los pastores no podemos pastorear cabras. Debemos pastorear ovejas compradas a precio de sangre y las cabras no siguen a sus pastores. Es imposible. Siempre habrá personas dentro de la congregación que serán
inaccesibles, resentidas, orgullosos, prepotentes, murmuradores, indisciplinados, desobedientes, carnales, dicótomos, con una conducta licenciosa y pecaminosa. A estos que se congregan y se catalogan como creyentes son los que nosotros debemos amonestar, pase lo que pase. El respeto y el límite debido a esto para una buena relación comienza ahí. Comienza cuando amonestamos a los que están a nuestro alrededor y andan desordenadamente. Por eso Pablo delega mayor responsabilidad en los líderes, en los pastores. De ahí su alta estima y su reconocimiento con amor. Él dice que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan. Hay que reconocer el valor y apreciar el servicio de los líderes. Tienen que lidiar con ovejas, pero también seguramente tenemos que lidiar con alguna cabra dentro del rebaño. No puede haber un verdadero liderazgo cristiano cuando no existen estas virtudes y estas características cristianas de reconocer y de estimar en amor a aquellos que presiden. Dichoso el pastor que tiene una congregación que lo respeta y aprecia con mucho amor. Pero también es muy dichosa la congregación que tiene un pastor que por su obra y ejemplo merece respeto y aprecio. Con mucha tristeza lo digo, las cabras no son para los pastores. Los pastores no podemos pastorear cabras, sino ovejas compradas a precio de sangre en la cruz. De esas son las que Dios responsabiliza a cada pastor, que Él va añadiendo paulatinamente conforme a su voluntad al rebaño que ya Él tiene pastoreando. Me llama la atención que entre las tres preguntas que le hace el Señor a Pedro en Juan 21, 15 al 19, después de Pedro responder cada pregunta, el Señor le dijo que apacentara, que cuidara y que alimentara sus ovejas. Y cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, una de las cosas que el apóstol Pablo dijo se encuentra en Hechos 20, 28. El apóstol Pablo dice lo siguiente: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Son estas ovejas las que los pastores llamados por Dios debemos cuidar, guiar, apacentar, disciplinar, amonestar y enseñar. Él las compró a precio de sangre. Es muy importante decir en este punto que esta enseñanza nunca se ha revestido de mayor importancia que en nuestra generación actual. Estamos viviendo en situaciones difíciles, muy difíciles pudiésemos decir, porque a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos viviendo en una sociedad donde más del 92% dice creer en Dios sin someterse a su ley. Y es muy evidente que tomemos muy en serio esta determinación de amonestar a los que andan desordenadamente o indisciplinadamente o son ociosos, inactivos, llevan una vida totalmente licenciosa dentro de la congregación. En otras palabras, creo que se hace muy importante en estos tiempos que estamos viviendo de mucha convulsión, de mucha incertidumbre, de muchas teorías de conspiración, de muchas doctrinas que proliferan debido quizás al estado emocional de las personas. Es importante que nosotros tratemos de diferenciar las ovejas de las cabras. Y a esas ovejas, cada pastor, desde aquí le pido que se una conmigo a pastorear, a cuidar, a apacentar, a alimentar, a disciplinar y también amonestar a esas ovejas que Cristo compró a precio de sangre, porque son por esas por las cuales el Señor nos responsabilizó cuando le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas.
porque son esas las que Él compró a precio de sangre cuando fue a la cruz. Y esto es algo que no solamente le compete a cada pastor, a cada diácono, a cada líder. Esto es algo que nos compete a todos. ¿Saben por qué? Nos compete a todos. Porque la iglesia no es una persona individual. La iglesia es una congregación, es un ente corporativo. Por lo tanto, la iglesia se compone de muchas personas con diferentes dones, con diferentes talentos. Y es muy importante que nosotros tratemos de preservar no solamente la unidad, sino también el buen testimonio. Y para eso tocará en algún momento de nuestras vidas amonestar a aquellos que andan indisciplinadamente o ociosamente o quizás desordenadamente dentro de la congregación dando un mal testimonio. Mi pregunta frente a esta determinación es: ¿a cuántos viste este año que andaban desordenadamente, indisciplinadamente y los amonestaste conforme a la palabra del Señor? Además, también en la congregación de Tesalónica había no solamente personas de poco ánimo, que es una determinación, personas que habían que consolar y personas también que quizás no estimaban ni tampoco cuidaban o quizás no tomaban en cuenta el trabajo de los pastores, sino que había un grupo que necesitaba una atención especial. Y esto es algo que siempre va a estar en cada iglesia. De una u otra manera, siempre vamos a estar viendo este tipo de personas: los desordenados, los de poco ánimo y los débiles. Por lo tanto, la cuarta, la quinta y la sexta determinación personal que hoy quiero compartir contigo y que debes proponerte para este año 2021 se encuentra en el verso 14 de primera carta de Tesalonicense. Y dice así: os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Para cada grupo de personas dentro de la iglesia había un trato diferente. A todos no se podían tratar por igual. Aquí es donde juega un papel fundamental el discernimiento del Espíritu Santo. Es muy importante que nos apropiemos de esta verdad, porque el discernimiento espiritual es muy importante, porque para cada grupo de personas existe un trato diferente. Y como cuarta determinación que te debes proponer para este año 2021, encontramos que debemos amonestar a los indisciplinados. La responsabilidad de velar por el bienestar de la iglesia no es únicamente de los líderes, de los pastores, de los diáconos o de las personas que quizás están liderando algún ministerio dentro de la iglesia. Es deber de cada creyente dentro de la congregación hacer su parte por y para el bienestar de la iglesia de Cristo. Pablo sugiere en el verso número 14 una de las actividades más importantes de la comunidad cristiana, la cual él les pide que participen de ella. Debemos amonestar a los que andan desordenadamente y son personas indisciplinadas, es decir, los ociosos. La palabra describe a un ejército o a un soldado que no cumple su deber, pero que tampoco acepta la disciplina. Amonestar en griego, en el idioma original, es querer advertir o aconsejar con respecto al mal comportamiento de alguien. En el ministerio pastoral o cualquier función que tú estés cumpliendo dentro de la iglesia, muchas veces se requiere confrontar a alguien. Y quiero decirte que no es nada fácil. Tenemos que confrontar a los transgresores, a los indisciplinados, a los desobedientes. Y no es nada fácil, te lo quiero decir. Cualquier pastor que esté viendo esta predicación estará de acuerdo conmigo. No es nada fácil tener que confrontar a los indisciplinados o a los desobedientes, porque nunca se ven como indisciplinados ni desobedientes. En una sociedad
donde a lo malo llaman bueno, como bien dije, y a lo bueno le llaman legalismo, no es fácil amonestar. No es fácil decirle a las personas que a santidad nos llamó el Señor. No es fácil hacerle ver a una persona que somos testigos de un Cristo que fue santo en toda su manera de vivir y que ahora Él nos pide que sigamos sus pisadas. Sobre todo, no es fácil si se vive en una generación titulada por muchos generación copo de nieve. Es una generación que no se le puede llamar la atención y es una generación que se resiente por todo lo que ellos creen que están haciendo mal, pero que a tus ojos está mal. Y esto trae cierta discrepancia, cierto malestar en la vida de las personas que no reconocen su mal comportamiento. Sin embargo, el cristiano fiel a la palabra del Señor lleva a cabo la amonestación, la advertencia, el consejo, pero con amor, aunque sea difícil, aunque frente a él esté un elefante gigante y no quiera enfrentarlo. También, por ese trabajo, los pastores merecen respeto y aprecio en amor. Como ya dije anteriormente, el significado de amonestar aquí es advertir, llamar, aconsejar, quizás persuadir a la persona que tome en cuenta las malas actitudes que esta persona está teniendo. En este verso 14 de Tesalonicenses, capítulo número 5, los que necesitan ser amonestados son los indisciplinados. ¿Por qué? Porque la palabra traducida en el idioma original como desordenado, ocioso e indisciplinado, dependiendo la traducción que tú tengas, es una persona que no se somete ni a la disciplina ni al orden. Por eso, algunos comentaristas suelen traducir la palabra ociosos. Pero es preciso que nosotros observemos que se trata de algo o de alguien que perturba el buen orden de la congregación. Por lo tanto, necesitan una reprensión, amonestación, aún una verdadera disciplina, si tocaría el caso. Estamos compartiendo algo que para muchos escapa de la realidad. No nos amonestamos mutuamente. Muchas personas saben quién vive desordenadamente y participa quizás domingo tras domingo en los estudios dentro de la iglesia. Pero qué bueno sería que nosotros amonestemos, aconsejemos, quizás podemos ayudar a una persona a que salga de su mal camino. Quizás es un principiante en la fe. Quizás es una persona que lleva tiempo lidiando con su personalidad y tú estás ahí para amonestarlo, para advertirle que tenemos una promesa que nos espera. Tenemos una eternidad, pero sobre todo tenemos que enfrentar un juicio y ese juicio va a estar conformado por el Dios que nos redimió y vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos acá en la tierra. Para eso nosotros estamos acá, para advertirle a las personas que deben volverse a Dios, porque el llamado es sed santo como Cristo fue santo. Y si somos testigos, no es lo mismo que testificar. Testigo es presentarte como una persona que sabe y está consciente a quien está representando. Por lo tanto, nosotros somos testigos de un Cristo que fue santo, santo, santo. ¿A cuántos has amonestado este año que pasó, 2020, que no andan conforme a las santas escrituras y que andan desordenadamente e indisciplinadamente frente a ti? ¿A cuántos? Es muy importante que te propongas esta determinación para el año 2021. La quinta determinación que debes proponerte este año también se encuentra ahí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso número 14. Consolar a los de poco ánimo. Estas son personas que necesitan una constante exhortación para trascender las dificultades y proseguir hacia la meta que tenemos por delante. Designa a los faltos de valor, de coraje para afrontar problemas y dificultades.
En las iglesias hay quienes se encuentran desanimados. Y bajo ciertas circunstancias, todos podemos padecer de este mal. Basta solamente con mirar el transcurso de todo el año 2020, cómo muchos se desanimaron, cómo muchos se desalentaron y cómo muchos dudaron de su fe. Producto a eso, a las circunstancias, a las crisis que a veces llegan a nuestras vidas, debemos consolarnos los unos a los otros. Debido a que en una sociedad también como esta tan paganizada, a los santos en muchas veces y con frecuencia se les viene el desánimo espiritual. Yo, en muchos casos, he sido animado por algunos hermanos de la congregación de Fuente de Gracia y aún por mi propia familia. También he experimentado el desánimo. Ver, por ejemplo, cómo muchos que se llaman cristianos denigran intencionalmente el nombre del Señor sin ningún temor y sin compromiso con su iglesia. Hay que ser y estar bien fuerte para no desanimarse. Ver cómo las personas tergiversan las escrituras para su propio beneficio, para practicar más el pecado. Ver también la situación actual, todo lo que se esconde detrás del virus del COVID-19, toda esta conspiración que hay detrás de este virus. Tenemos que estar fuertes para no poder desanimarnos. Por eso debemos tener cuidado, porque con el desánimo viene el pecado y con el pecado viene la rebeldía. Por lo tanto, cuando vemos a un hermano en peligro de desanimarse, nosotros debemos consolarlo, ya que estos a veces tienen motivos suficientes. Tienen sus rodillas paralizadas, tienen las manos caídas y necesitan del ánimo de sus hermanos. Ciertamente es verdad que Pablo delega esa responsabilidad en nosotros los líderes, pero la responsabilidad es de todo creyente que está en condiciones para hacerlo. Todos debemos estar pendientes de nuestros hermanos, aquellos que están más desanimados, a fin de poder animarlos y poder ayudarles en la situación por la cual ellos están atravesando. Así que la iglesia puede participar y alentar a aquellos que son de poco ánimo. Este grupo, estas personas de poco ánimo, carece de aliento, carece de consuelo. Quizás están desanimados por la muerte de algún ser querido y piensan que quizás murió sin Cristo, por lo tanto le espera una condenación. Eso es triste, triste, y quizás esa sea la causa de su desánimo. O quizás puede haber muchos motivos en la vida por los cuales una persona se desanima. Lo sacaron del trabajo en medio de una crisis financiera. Quizás le notificaron de una enfermedad en medio de una crisis. Hay muchos motivos por los cuales nosotros, como guerreros del Evangelio, nos podemos desanimar. Hay que consolar a los hermanos en la fe. Tenemos que verlos, tenemos que darles el aliento, el consuelo, para que ellos puedan terminar la carrera que ellos tienen por delante. Hay que consolar a estos que quizás les falta el coraje, la valentía para seguir. A estos que quizás dicen: Dios me abandonó. ¿Qué ha pasado? Yo esperé este año resolver este problema y ahora se acrecienta este problema. ¿Qué debo hacer? Qué bueno saber que hay un hermano maduro en la fe que le da el ánimo suficiente y le muestra por las promesas de las Escrituras que él no está solo y que hay una persona no solamente que le da ánimo, sino también que quiere compartir esos momentos de aflicción con él o con ella. ¿A cuántos has animado, has consolado, que son personas de poco ánimo en este año 2020 que pasó? La sexta determinación que debes proponerte para este año 2021 se encuentra también en el verso número 14 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Que ayudemos a los débiles, que sostengáis a los débiles, nos pide el apóstol Pablo.
sostengan, ayuden a los débiles. Probablemente la idea principal aquí es el soporte espiritual y moral de los débiles en la fe, aunque obvio que no deberíamos excluir otro tipo de ayuda que también alguien que se encuentra débil necesite, y ya que los débiles relativamente son tentados a caer en ciertos pecados como la inmoralidad sexual, abandonar la iglesia, ser engañados por otra enseñanza, dejar de servir a Dios, aún caer en el pecado de la murmuración. Simplemente son personas débiles en la fe, son propensos a caídas morales y espirituales. Son los que dan síntomas de poder apartarse del evangelio, y podemos decir que también son fáciles de sucumbir ante las tentaciones. No tienen la fuerza suficiente para enfrentar los desmanes de la vida, del mundo que les rodea. Sostener a los débiles, este verbo tiene aquí el sentido de prestar más bien apoyo moral y espiritual y no físico. Así que los débiles, por lo tanto, no son aquí los enfermos físicamente débiles y los autoindulgentes, sino que son los que carecen de la fuerza para vencer las tentaciones y necesitan de alguien que les apoye y les ayude a resistir el pecado. Necesitan de alguien que les sostenga, que le dé quizás un empujón en los momentos que están a punto de caer. Tenemos que ver a los débiles de nuestra congregación para poder ayudarles, porque simplemente son débiles. Yo creo que tú no tienes ningún problema con la palabra débil, pienso yo. Débil no puede hacer nada. Si tú vas a un médico y estás desnutrido y tu peso corporal está muy por debajo de tu talla, lo más probable es que el médico no te pida que salgas a correr 100 metros. No te lo va a pedir hasta que tu cuerpo no obtenga el peso necesario de acuerdo a tu estatura, simplemente porque tú estás débil. El débil no puede hacer nada. El débil no puede enfrentarse a las luchas, el débil no se puede enfrentar a las tentaciones, el débil tampoco puede ir a ti para decirte, oye, mira, hermano, hermana, soy débil, ayúdame. Tú tienes que tener discernimiento de ver los débiles dentro de tu congregación y poder ayudarles, poder decirle, oye, hermano, aquí estoy. La Biblia dice que los fuertes debemos sostener a los débiles. No se nos dice lo contrario. No se nos dice que los débiles deben buscar a los fuertes para que esto los sostengan. No dice eso. Dice que los fuertes, aquellos que tienen discernimiento espiritual, aquellos que han tenido experiencias de luchas, fracasos, pero también de victorias, aquellos que su fe es robustecida, aquellos que han experimentado el amor, la misericordia, la caída, el perdón, pero que llevan tiempo y tienen una relación con más experiencia en el evangelio, son las personas que podemos ayudar a aquellos débiles. Por lo tanto, aquí la debilidad no es física, sino espiritual, ética y moral. Existen personas de este tipo dentro de la iglesia, según las Escrituras, las cuales debemos ayudar. Sin embargo, hay una tendencia muy común dentro de las iglesias como que a rechazar o menospreciar a las personas débiles en la fe. Por el contrario, el apóstol dice que debemos sostenerlos. Es un mandato y es una determinación que debes proponerte para este año 2021. Tampoco quiero decirte que se trata del hermano o la hermana que persiste en el pecado y justifica con arrogancia su desvarío. No se trata de eso. Esa persona necesita ser reprendido, amonestado, no sostenido. Se trata más bien del hermano débil en la fe, pero que está consciente de su debilidad, que intenta vivir en santidad, pero cae. Se trata de que esta persona desea tener una fe robusta, quizás está leyendo
quizás ve las promesas de las Escrituras, pero se encuentra con un aguijón que no le permite disfrutar, y esta debilidad no le permite disfrutar las promesas, las relaciones personales dentro de la iglesia, e inclusive, diría yo, el poder leer tranquilamente y creer las promesas que el Señor tiene para él. Esta persona se encuentra abrumado frecuentemente por terribles dudas y temores. Qué lejos estamos aquí de toda compasión y solidaridad que ha invadido la iglesia de hoy en día. Separamos a los débiles, de manera que solamente muchos quieren relacionarse con los grandes teólogos, los que quizás enseñan grandes doctrinas, los que quizás no se comportan como se está comportando este hermano o esta hermana débil en la fe. Esta enseñanza, bien entendida, abre la puerta a toda clase de ministerio de apoyo y cuidado fraternal en nuestra iglesia local. Por supuesto, presupone que las debilidades de cada miembro deben ser conocidas, no necesariamente por todos, pero sí por un grupo de hermanos o un hermano fuerte en la fe que te pueda ayudar en tus momentos de debilidad, lo cual presupone que los miembros practicarán mutuamente la confesión de sus pecados, sus luchas, sus temores, unos a otros, como bien lo dice el apóstol Pablo. Los débiles deben ser ayudados. O sea, no deben ser abandonados, ni rechazados, ni apartados. Los hermanos deben proveerles toda asistencia moral y espiritual en la medida que se está viendo su debilidad. Debemos ser intencional con los débiles en la fe. Debemos tener discernimiento, debemos relacionarnos mutuamente, llevar a cabo una relación transparente para poder ver quién es débil en la fe. De lo contrario, todos participarán en la iglesia llevando máscaras de rectitud, fortaleza y piedad que no corresponden a la realidad. De esta manera la iglesia piensa quizás ahorrarse la vergüenza de la confesión de ciertos pecados que quizás tú solamente eres la única persona que lo sabes. Pero, de hecho, lo que se consigue con esto es mermar también en lo que pudiésemos decir la autenticidad y la sinceridad y la transparencia y la integridad que debe mostrar cada creyente, por lo cual se frena también bendiciones espirituales, se frena también bendiciones materiales. Los apóstoles esperaban y exigían que hubiera confesión de pecados en el ámbito de libertad y aceptación los unos con los otros. Santiago 5:16 dice: por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Cuando hay una confesión sincera y un verdadero deseo de santificación, la iglesia no existe para condenar, reprender o castigar a la persona débil, sino para ayudarle. Y esa solidaridad es la que facilitará la victoria en sus luchas, en sus temores, en sus caídas. Allí donde hay endurecimiento ante el pecado, desde luego, la iglesia tiene que ejercer la disciplina. Pero cuando un hermano en cuestión ha confesado su pecado y demuestra un sincero deseo de vencerlo, de cambiar, de agradar a Dios, eso se pasa por alto. Se pasa por alto, repito, solo allí donde hay endurecimiento y resistencia debe la iglesia imponer medidas disciplinarias y no sostener al obstinado en su pecado. Puede que sea necesario aún alejarnos de los soberbios y los prepotentes, como el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 3, versos del 1 al 5. Él dice lo siguiente: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor,
implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Pero no nos dice que evitemos a los débiles. En cuanto a los débiles, debemos recibirlos en Cristo con toda humildad, conscientes también nosotros de nuestra debilidad, de lo mucho que Cristo ya nos ha perdonado y de lo lejos que todos estamos de vivir una perfecta santidad. Los débiles necesitan ser sostenidos. Los débiles necesitan que nos acerquemos a ellos, no para criticarles, no para apuntarle con el dedo acusador, porque ¿quién no está luchando con una o muchas debilidades? Y sin embargo, Cristo no nos acusa. Entonces, ¿por qué nosotros acusar al hermano débil en la fe? ¿A cuántos débiles en tu iglesia has ayudado? Amados en la fe, hasta aquí hemos visto algunas determinaciones que nos van a ayudar en este año 2021. 6 determinaciones que confío en Dios que si las pones por obra vas a tener un mejor enfoque en cuanto a tu vida espiritual. Determinaciones que distinguen al creyente del mundo incrédulo y rebelde. Pero ¿cómo logramos esto? Muy sencillo, estando conscientes de la necesidad que tenemos como iglesia del Señor de llevar una vida que sea una edificación, un dar consuelo, una amonestación, pero que al final nosotros veamos la necesidad que tenemos de interactuar en el amor de Cristo, sabiendo que tenemos un enemigo en común llamado Satanás. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de poner estas determinaciones en nuestras vidas y practicarlas? Su función siempre es tratar de que estas determinaciones no te distingan y así poder llevar a cabo una debacle en tu vida cristiana y te decepciones, te retires, niegues aún de la fe que una vez fue dada por gracia a tu vida. Medita en ellas, piensa en ellas, propóntelas para este año 2021 y verás cuántas bendiciones espirituales el Señor va a derramar sobre tu vida. Padre, gracias te doy por el privilegio de haber predicado y de haber también enseñado tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que nos permitas disfrutar de estas 6 determinaciones que hoy tú nos has enseñado. Bendice a cada persona que escuchó tu palabra, proveyéndole también la posibilidad de ser testigo y testificar de ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.